Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 6. El yo es amigo del yo, en quien el yo ha vencido al yo. Más para el yo indómito llega a ser el yo hostil como enemigo. Aquí hay una explicación muy buena acerca de lo que es el yo. El yo se llama en la India, o en el conocimiento védico, se llama Atma. Nuestra alma, el yo, es el Atma. Por eso que si leemos el texto en sánscrito, constantemente está la repetición de la palabra Atma. La palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema de yoga, la mente y el alma condicionadas son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema de yoga tiene por objetivo o por objeto controlar la mente y apartarla del apego de los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nesciencia al alma condicionada. En la existencia material, uno está supeditado a las influencias de la mente y los sentidos. Por eso que hay tanto una repetición de Atma, 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 que es yo. La conquista del alma, conquista del ser. O sería como la reeducación, porque en realidad nosotros como seres espirituales somos almas espirituales, ¿cierto? Somos seres espirituales que vivimos dentro de este cuerpo material. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despertar eso que somos, y el despertar se llama yoga. Al principio será simplemente en el sistema del óctuple del yoga, será simplemente una disciplina. Pero como hablé de la arcilla, ya preparaste la arcilla, ahora vas a hacer el cántaro, ahora vas a hacer tu trabajito en cerámica. Entonces nosotros ahora ya comenzamos con la práctica del yoga y vamos a comenzar a controlar los sentidos a través de diferentes sistemas. En el sistema óctuple, a través de las asanas. En el sistema del Bhakti Yoga, a través de cantar mantras, a través de cantar los santos nombres del Señor, por ejemplo. Y cada uno va a ir utilizando diferentes sistemas para poder llegar al control de la mente, el control de los sentidos. Aquí vamos a ver qué es lo que nos explica Krishna en este sexto capítulo, de cuál es su sistema. ¿Ya? Hare Krishna. Namaste.